Regálame 5 para comprarnos un cartoncito. ¿Dónde la ves? ¿Cuánto cuesta la libra? Buenas tardes, doctor. Exacto. ¿Ya llegaron? Buenas tardes, Doc. Hola. Buenas tardes, doc. Hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya saben por quién votaron? Bien, gracias. Yo ando indeciso. Yo no sé a quién dar. Dale a Arauz. Ay, no más. Ya ves, Podemos con él. ya ves, están aliados hasta de las FARC, están aliados ya del M-19, del... La guerrilla prácticamente está Aquí vienen, financiando. claro, ya vienen y se llevan las chicas a la guerrilla. La llevan a la Anita a la guerrilla, ahí sí, a pelear por allá, matar a Roberto. Híjole, pucha. A ver, Roberto, vos que fueras el presidente de este grupo, me reúnen todas estas prácticas, las 4 prácticas de este grupo y las tienes ahí, ¿ok? Listo, Doc. A ver, vos que fueras el presidente, que no te fueran a... Ah, que estoy, no me están viendo ahí. Ay, sí, ya nos estamos viendo ya. Si no han de decir que no estoy aquí, de ley, y me han de querer votar, así como ese abogado mexicano. ¿Sí lo vieron al abogado mexicano? No, mejor no les cuento porque estuvo feo eso.
A ver, don Roberto Andrés Rivera Guamán, léenos el caso clínico. Espérenme, no se me carga el documento. Pues, creo que estás enamorado. Creo que estás enamorado. O sea, tu compañera, por ahí hay una compañera tuya que anda enamoradísima y sale, llega al grado, se sale de clases. Ya, doc. La llama, Paciente necesita. la llama el novio. A ver, ponlo en la pantalla. Bien. Estaba leyendo los del teléfono porque no se me cargan en la compu. ¿Cómo? Estaba leyendo del teléfono porque no se me quiere cargar en la compu. Dale a un compañero, dale a Joymer entonces. Joymer, vos carga el caso clínico. Ya, denme un minuto. ¿En dónde están? A ver, déjeme ver dónde está aquí. Ese mismo. Harán el informe más abajo. Práctica 1. Eso es. Ya le he señalado que vivos. A ver, lean. Ya. Paciente de 60 años de edad con antecedentes de laparotomía con abdomen agudo. Se ha realizado apendicectomía más ileostomía. Al siguiente día, durante el pase de visita, el paciente se refiere sed, piel y mucosas secas, ojos hundidos, tensión arterial 90-40, frecuencia cardíaca 120, diuresis 250 cc en 24 horas, osteomía produce 500 cc en 24 horas y diuresis reporta 300 en 24 horas. Muy bien. Ponle más abajito para ver cuál es la primera pregunta. Exacto. A ver, cógela a una de tus compañeras y pregúntales algo. Cobarde, pregúntales a alguien. ¿A quién yo? Vos pregúntales a una de tus compañeros. Vos creo que Yo. les tienes vergüenza ahí a tus compañeros. En la primera pregunta le pregunto a Narda. Ay, Narda, Dios, no te quiere Narda, quiere hacerte bien. A ver, Narda, dinos, ¿cuál es el diagnóstico inicial del paciente? Ya, inicialmente estamos sospechando de una deshidratación grado 2. ¿Ya? ¿Por qué? Grado 2 debido a que ya tenemos una mayor sintomatología como es los ojos hundidos, la piel seca que tenía, además de la sed. Y no es grado 3, en cambio, porque en grado 3 llevamos síntomas neurológicos. Ahí no más. ¿Cuánto pierde, se supone que más o menos perdió este paciente de líquido? De 1500, pero no pasa a los 4000. Perfecto. Andrea, Yulisa, Dígame, doctor. la grado 3, ¿cómo se manifiesta? Ya, la deshidratación grado 3 se manifiesta principalmente porque van a haber alteración del sensorio, puede presentar el paciente estupor, coma, y va a existir una pérdida mayor a 4000 cc. Muy bien. Roberto, Dinamita, Roberto Rivera. La deshidratación 1, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuánto pierde? La de grado 1. Sí. Principalmente en pacientes que tienen grado 1 tendrían como que la sensación ya propiamente de sed y se manifiesta, bueno, principalmente se manifiesta por la sensación de sed. Sed, pero ¿cuánto ha perdido de líquido aproximadamente? Menos de 1,5 litros.
Ya, verán que sí les conté a ustedes que me prestaron un proyecto, un programa de la San Francisco de Quito para saber que no están copiando, que no están abriendo otros. Ah, se ponen de acuerdo en esta semana cuando me dan el examen. Un solo examen por los dos paralelos, porque soy vago, no me gusta hacer preguntas para cada paralelo. ¿Sí? Además se copian, se avisan. ¿No es cierto, María José? Doc, una preguntita, entonces sería, digamos, para la otra semana, ¿no? Más Ya, o pónganse de menos. acuerdo con los del otro paralelo, el viernes de la otra semana, tentativo. O si no, de esta semana que viene la otra. Ya, doc, ya hablamos con él. Exacto. Ana Gabriela, Sí, Doc, dígame. ¿qué es la sed y por qué se produce? La sed sería la acción de buscar agua y se manifiesta porque va a haber una deshidratación hipertónica que está receptada por los osmorreceptores del hipotálamo. Entonces va a provocarse esta sed y va a producirse una liberación de la vasopresina. Hormona antidiurética o vasopresina. Perfecto. María José, ¿cómo está distribuido el agua en el cuerpo? Estamos hablando del agua y ni siquiera sabemos cómo está distribuido. Tenemos distribuido el agua en un 60% de nuestro peso corporal, del cual se distribuye 40% en el líquido intracelular y 20% en el extracelular. En este 20% se divide a su vez en 15% en el espacio intersticial y 5% en el plasma. Aparte de esto, también puede variar dependiendo de lo que es la edad, el sexo o la distribución grasa de los pacientes. ¿Dónde es mayor, en el hombre o en la mujer? Hay más cantidad de agua en el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mayor distribución grasa y el músculo esquelético es el que contiene mayor cantidad de líquido. Entonces, como el hombre tiene mayor músculo que grasa, es el hombre el que tiene más líquido. Ya son más grasitas ustedes, ¿no es cierto? Leslie Paulette. Requerimientos basales de agua, sodio y potasio y calorías. Ya, bueno, los requerimientos basales de agua van a ser de 30 a 50 mililitros por kilogramo al día. De sodio sería de 2.000 equivalentes por kilogramo al día. De potasio sería 1.000 equivalente. De cloro 2.000 equivalentes por kilogramo por día. Y las calorías, 30 calorías por kilogramo por día. Joymer, ¿qué es Dígame, doc. presión hidrostática? Es la fuerza que ejerce un líquido en un espacio cerrado. Por ejemplo, en el caso de la sangre, la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. ¿En qué parte de los vasos sanguíneos se encuentra esa En mayor? ¿Se encuentra qué me dijo? ¿En qué parte de los vasos sanguíneos se encuentra mayor resistencia? En las arteriolas. Arteriolas. María José, ¿qué es presión de filtración? La presión de filtración es el proceso en el cual el agua y los solutos pasan a través de una membrana de mayor concentración a menor concentración. Típico ejemplo tenemos el riñón, ¿no es cierto? Sí. Andrés, ¿qué es presión osmótica? Roberto, Andrés eres tú, ¿no? Ah, ya, pensé que era, ya. La presión osmótica en sí sería como que el paso de los líquidos de mayor concentración a uno de mayor concentración a uno de menor concentración de los solutos. A ver, Gabriela, ¿de dónde a dónde pasa el agua? ¿Qué es presión osmótica? La presión osmótica es la cantidad de líquido que se requiere para detener totalmente o prevenir el flujo osmótico del agua entre dos soluciones. Entonces, este líquido pasará desde una solución que está menos concentrada hacia una donde está más concentrada, hasta que se estabilice la presión. Perfecto. ¿Sí estás de acuerdo, Ramón? Sí. Yo soy Ramón. No. Roberto, ¿sí estás de acuerdo en eso lo que dijo tu compañera? Sí. Sí. Entonces le das.
No, tu compañero pregunta. Leslie, ¿qué es presión oncótica? La presión oncótica sería la presión que van a ejercer las proteínas. O cualquier otro almidón, ¿no es cierto? Albúminas, almidón, gelatinas, el hemacel. Ujú. Narda, ¿qué tipo de soluciones conoces en el mercado? Las cristaloides y coloides o Ya, potes. perfecto. Ah, ya. Andrea, Julisa, ¿cuál es la función que tiene el riñón? Bueno, entre las diversas funciones del riñón tenemos el filtrado, eliminar los desechos, la producción de eritroproyectina. También tenemos regulación de la presión arterial. Ya, el equilibrio hemostático, sodio, potasio y todo eso. Pues sobre todo en este caso que estamos viendo esto, entonces vamos a hacer una preguntita antes de esas facilitas. Narda, ¿cómo pierde agua el organismo? ¿Por dónde pierde y cómo pierde? Puede tener dos maneras de pérdida de agua, las sensibles o las insensibles. Las sensibles que son a través de las heces y la orina y las insensibles a través del pulmón y la piel. Ya, saliéndonos un poquito de aquí para entrar al tema de esto. Para todos esta pregunta, pero primero Julisa, ¿por qué se muere el ser humano? El ser humano se muere, doctor, porque existe una disminución de la perfusión y falta de oxígeno en los órganos. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Cómo está la presión de perfusión en este paciente? Disminuida. Disminuida. ¿Qué necesita la célula para vivir? La célula para vivir necesita energía, necesita oxígeno, Ya, ¿y de dónde obtiene la energía la célula? del ATP. No, el ATP es producto de una reacción del ciclo de Krebs, Ah, entonces, de la glucosa, de una perdón. glucosa. Necesita de oxígeno y de glucosa, es decir, que este paciente en general no recibe ni oxígeno ni glucosa porque la presión de perfusión que dijo muy claramente Andrea está disminuida, ¿no es cierto? Ujú. Estamos de acuerdo. Entonces la célula, como es vivísima, no le llega oxígeno y no le llega glucosa. ¿De dónde obtiene la energía, Roberto? Eh, o sea, digamos, y en este paciente que no tiene ya propiamente glucosa, Sí. de la respiración anaerobia. Anaerobia, perfecto. ¿Y qué produce? Eh, va a producir va a producir ácido que va a dar energía a nuestro cuerpo. Igual produce calorías, pero a un precio muy alto, muy alto. El precio que está pagando la célula es muy alto. Sobrevive temporalmente a través de la producción de ácido, pero produce ácidos. Andrea nos decía de que el riñón cumple una función de eliminación de desechos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desechos, Andrea? Bueno, los desechos, digamos, que va a eliminar el riñón va a ser lo que nuestro organismo ya no le sirve, puede encontrarse la mezcla de urea y eso, pero en este caso de este paciente, al no estar eliminando, está acumulando lo que son hidrogeniones. Ácidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Qué exámenes de laboratorio solicita y qué piensas encontrar, Joymer José Reyes? Ya, yo le pediría una química sanguínea porque el paciente está con una oliguria, entonces eso me está indicando que, bueno, por la hipotensión el paciente puede tener una insuficiencia renal. También le pediría una gasometría, por lo que ya estábamos comentando, ¿no? Debido a la hipoperfusión se genera ácido láctico, ácidos. Entonces, en este caso, el paciente va a tener una acidosis. En este caso sería de tipo metabólico, desde mi punto de vista. Y pues, bueno, en la química sanguínea estaría incluido, ¿no? Lo del perfil renal, urea, creatinina, como ya ¿Cómo estará la mencioné. urea y creatinina? En este caso van a estar aumentadas. Creatinina superior a por encima de los valores normales y la creatinina de igual manera. Si tienes valor de 2, ¿qué dices que en este paciente? Tiene insuficiencia renal. Perfecto, ¿no es cierto? Ve qué facilito que ha sido.
Entonces, las pérdidas del organismo, ya dijeron que teníamos dos tipos, sensibles o insensibles. Las sensibles que las podíamos medir, la orina, ¿no es cierto? 0,5 mililitros por kilogramo y por hora. Siempre hacemos un ejemplo de una persona de 70 kilogramos. Entonces, Leslie, una persona de 70 kilogramos, ¿cuánto debiera orinar para eliminar? Mínimo sería 75 mililitros. 35, perdón. 35, 75 mililitros, ¿no es cierto? En 35. 24. Por la piel, ¿cuánto elimina? Ya dijeron. 100 centímetros cúbicos al día. Y por los pulmones. 800. Nosotros que estamos hablando, yo sobre todo que me hacen hablar ustedes hartísimo ahorita. Estoy perdiendo bastante líquido, por eso ya me voy a tomar café. No me han de criticar. ¿No es cierto? Entonces, este paciente ya sabemos que es presión hidrostática, que es presión osmótica, que el riñón no tiene presión de filtración, hay aumento de urea, creatinina y acidosis metabólica. María José, ¿cómo estaría el sodio, el potasio en este paciente? Puede estar aumentado, puede ser hiperpotasemia. ¿Ya? ¿Cuál es la principal forma de tratamiento de este paciente para mejorar la presión de filtración y mejorar la acidosis metabólica? Lo primero que tendríamos que hacer sería una reposición de líquidos. Ya. Perfecto. Eso, o sea, lo que quiero que entiendan, miren, este pequeño diálogo que hemos tenido, es un poco difícil desde acá, virtual, hacer esto. En presencia se lo hace más fácil a esto. Pero bueno, he ahí la importancia del tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo se llama la primera fase de la hidratación, José Reyes? La primera fase, como así no le caché. Ya, ¿cuántas fases de tratamiento tienes en la hidratación? Ya, bueno, decía primero la reposición, Ya utiliza un término medio más didáctico, medio más claro que tiene reanimación o restitución. Reanimación. Sí, ajá, Entonces, reanimación. ese paciente llega a emergencia y el paciente está chocándose. Tiene urea y creatinina, taponándose el riñón, acidosis metabólica, no hay perfusión celular y el paciente se está muriendo. Y hay que reanimarlo. ¿Sí? Ana Gabriela. Sí, doc. Hoy no eres cantante, así como la cantante Ana Gabriela. Sí cantas en el karaoke. Sí, me gusta. Sí, canta. Hijo, hay que dar sereno. Hay que dar sereno a José Reyes, que está seriosísimo. Pero bueno, ¿qué sustancia inicial utilizas? Utilizo solución salina al 0.9% porque debido al paciente que tiene una acidosis metabólica, no puedo dar otra isotónica porque, por ejemplo, el lactato de Ringer, que también es isotónica, tiene potasio. Entonces me puede exacerbar la hiperpotasemia que viene asociada con la acidosis al menos hasta metabólica. que tenga resultados de la urea y creatinina y los exámenes de sangre, ¿no es cierto? Pero yo prefiero hacer con solución salina. Hay gente que entra directamente con el lactato, o sea, tampoco es lo que quiero que tengan ustedes bastantes opciones. Leslie y Paulina, ¿hasta qué hora le pones solución cristaloide? ¿O le pones indefinidamente? Hasta que el paciente ya tenga una presión arterial mayor a 100, frecuencia cardíaca menos de 100, y cuando ya haya orinado al menos 0.5 mililitros por kilogramo. Perfecto, sí. Hasta ahí estamos. Entonces tenemos la primera fase que se llama reanimación de esta persona. Estamos claros todos ahí. Segundo, que está un muy buen grupo, porque los del grupo del viernes me hicieron rabiar. Vos, María José. Rapidito, a una persona de 70 kilogramos, ¿cuánto le pones en condiciones basales, reposiciones basales? De agua, de sodio, potasio y calorías. Ya. De agua le pondría 2.800. Bien. De sodio 140. 140. De potasio 70. 70. Y de calorías Ya. 2100.
Perfecto. El tercer paso, me he olvidado del otro grupo que estaba. El tercer paso, Andrea Yulisa, ¿qué Dígame, valoras en este paciente? las pérdidas adicionales que he tenido. Este paciente, ¿cuáles son las pérdidas? La ileostomía, por ejemplo. Ileostomía. Ya ven, como ustedes me hicieron hablar altísimo, me voy a tomar agua, descansamos y realizamos un problema. Me hicieron hablar hartísimo, sobre todo ese José Reyes. Ya. Regresamos, reposo 5 minutos. Vamos a hacer un ejercicio.
Hola, jóvenes. ¿Todavía están por ahí o ya se fueron? Hola, Yolisa, Yolisa. Yolisa, qué guapas que están las niñas. A María José, la Leslie. No me vayan a denunciar por acosadora. Ay, Dios mío. No me vayan a denunciar por acosadora. A ver, tú, Yulisa, me decías que las pérdidas adicionales en este caso es la ileostomía, ¿sí? Sí, ¿Alguna doctor. otra cosa de cualquier paciente posoperado? ¿Cuál podría ser una pérdida adicional? Una pérdida adicional podría ser a lo mejor, doctor, si el paciente estuviese también con vómito. Vómito. Esa podría ser una pérdida adicional. Otra pérdida adicional puede ser diarrea o también un tercer espacio. Ya. ¿Qué entiendes por tercer espacio, María José? Ya, el tercer espacio es un espacio virtual no funcional,
Esto quiere decir que el líquido que ingresa a este tercer espacio no, es como decir un espacio muerto. Muerto, no funciona, no recircula, Ajá. es decir, sale del espacio intravascular y ahí se queda, no es como el espacio que está circulando, como que normalmente existe en el espacio pericárdico, en el espacio peritoneal, en el espacio articular, entra y sale, está recirculando. Este no pierde, es un líquido perdido afuncional. Entonces vamos a hacer un ejemplito. A esta persona vamos a reponerla. A ver, otro tipo de pérdida adicional, Leslie. Fístulas, también por quemaduras, Ya, quemaduras. ¿Qué más? por sonda nasogástrica también, Sonda nasogástrica. vómito, Otro paciente que está en terapia intensiva. hemorragia, Hemorragia podría ser, pero bueno, no tanto, no te vayas tan allá. Pero si un paciente tiene fiebre, estará perdiendo. sí, también, Pierde por los pulmones, transpira. Si está intubado, sí, también. hiperventila. ¿No es cierto? Pero bueno. Entonces ustedes le ponen a la enfermera y dicen reponer centímetro a centímetro con lactato de Riger. ¿Por qué con lactato? Porque con lactato tiene una composición ya está estabilizado el paciente, una composición muy parecida a lo que pierde en la ileostomía, ¿no es cierto? Eso ya tiene sodio, cloro y tiene potasio. Entonces van a poner una reposición de este líquido y dicen centímetro a centímetro cada 4 horas. Entonces, a las 8 de la mañana la enfermera mide y ha perdido 600. A las 12 ha perdido 300. A las 16 ha perdido 150. A las 20, 500. A las 24, 50. Y a las 8 horas nuevamente ha perdido 400. Pregunta para este que se me está escondiendo por aquí chiquito. Joymer. Se está escondiendo aquí en la cámara. Dígame, doctor. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Te pones debajo del escritorio ahí. Este paciente, ¿cuánto debió haber recibido de líquidos? Exacto, en 24 horas. A ver, dijo que perdió 600, 300. 150, 550 y 400. Más anotado, ya ves. Sí, más o menos alrededor de 2000 ml. Sumando, no que más o menos. Más o menos se te muere el paciente. O sea, no, 2000. 600, 300. Ahí serían 600, 900. Y ahí tenemos 400, 900. 50 y 400. Y hago cálculo, a ver, 900, 9 por 2, 18, 1800, 2000. Sí, está bien. Más 1800, más 200, 2000. A ver. Eso sería, digamos, lo que perdió, digamos, la cantidad de líquido que perdió el paciente y por lo tanto debemos reponerle. Conclusión, ¿cuánto recibió en 24 horas esta persona? 2000. A ver, Andrea, ¿cuánto debió haber recibido? El paciente debió haber recibido más de 4.000, porque perdió como 4.800, entonces tiene que más o menos haber recibido ese porcentaje. Ya, si viste, Joymer tiene que recibir pérdidas basales que eran 2.800 más las pérdidas adicionales que eran, ustedes me engañan aquí, 6.300, 900, 1.100, 1.500, 2.000. ¿En qué escuela estuviste, Joymer? ¿En qué escuela estuviste, Joymer? Si no te pongo 0, tienes que contar. Claro, o sea, los 2000 que decíamos era, pues, digamos, lo que perdió, pero de ahí, claro, había que reponerlo de lo que decíamos de las necesidades basales. ¿Cuánto es en total? Entonces, 30.
30, a ver, entonces ahí sería, tomando en cuenta que tiene, por ejemplo, un peso de 70 kilogramos, 3 por 7, entonces serían unos 4.000, sí, alrededor de 4.000. No alrededor. 4.000 ml. ¿Cuánto le pones a 40 por kilogramo de peso que ya dijeron, Andreita? ¿Cuánto le pones total? Ya 40, entonces serían, por ejemplo, Andreita, 4.800. oye, Joimer, vos estás cambiando, responde al nombre de Andreita. Ay, Dios mío, benditos. Doc, mayor de 4.800 le pondría. 4.800 cc. 2.000 de pérdidas adicionales. Y 2.800 de las basales. Basales son 4.800. ¿Está claro para todos? Esto quiero que quede claro. Esto es una hidratación adecuada de esta persona, que repusieron las condiciones basales más las pérdidas adicionales. Pero supongamos, María José, que pese a que le pusieron los 2.800, el paciente otra vez está hipotenso taquicárdico. ¿Qué piensas? Aquí ya pensaría lo que es la presencia del tercer espacio. Exacto. Alguna cosa está pasando y tú como médico tienes que descubrir. ¿Y cuáles son las causas del tercer espacio que dijeron en antes? Puede ser fiebre, perdón, hemorragia, puede ser vómito, diarrea. Bueno, no, esos son medibles. El vómito, la diarrea, las fístulas, las ondas, la fiebre, todas esas cosas. Significa que el paciente está séptico y está vasodilatado y está perdiendo líquido al tercer espacio, en este caso la cavidad abdominal, está perdiendo líquido hacia la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, los intestinos se vuelven hinchados, hay líquido libre, el peritoneo se vuelve grueso, es el tercer espacio. Y nosotros tenemos que poner más líquido. Vamos a ver, por aquí hay otro varoncito, otro varoncito, acá está Roberto Andrés, que también se ha estado escondiendo. Saliéndonos del tema, yo opero a un paciente y no está séptico este paciente. Pero al otro día, el paciente está taquicárdico, hipotenso, pálido. ¿Qué piensas? Yo lo operé a ese paciente. Le saqué una vesícula, por cierto. Tiene tal vez una sobrehidratación. ¿Una qué? ¿Sobrehidratación? No, está pálido, hipotenso, taquicárdico. Puede tener un ataque ya cardíaco provocado por lo que es los medicamentos que utilizó en la cirugía. Puede ser, pero no te vayas tan lejos. El paciente está pálido. El llenado capilar está débil. Lo operé antes de... Tal vez. A ver, no te entendí la última parte. Un shock, tal vez. Un shock. ¿De qué origen? Hipovolémico. Hipovolémico. ¿Por qué? Por las características que me mencionó, que está pálido. Sí, pálido, pero ¿por qué sería el shock hipovolémico o Narda? Sería un shock hipovolémico porque está perdiendo de algún lado que aún no identificamos líquido y sangre. Está perdiendo sangre, sin miedo, está perdiendo sangre. Hay una hemostasis inadecuada y el paciente se está muriendo, está pálido, no hay llenado capilar. Posiblemente después de la cirugía comenzó a sangrar y tiene que reanimarlo, rehidratarlo y llamar al cirujano para que valore esto. Leslie, pero este paciente no sangró mucho, está bien, y dice al otro día, saliéndonos un poquito, haciendo una conversación de los temas anteriores, el paciente está taquicárdico, hipotenso, sudoroso y le duele el corazón. ¿Qué piensas? Posible ataque cardíaco. Perfecto, ¿no es cierto? Falló la bomba cardíaca, esa bomba cardíaca que impulsa sangre. Y tú, como eres pilas, una interna super pilas, antes de que llegue el tratante, ¿vos qué le pides? ¿O qué le haces? Los biomarcadores. ¿Ya? Y un electro. Un electrocardiograma o le pides biomarcadores. ¿Cuáles son los marcadores que veíamos en la valoración? Troponinas. Troponinas o KRSP, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes son muy importantes. Dicen que los mejores hospitales del mundo son los hospitales docentes. Y en el afán de enseñarles a ustedes, aprenden a valorar un paciente y empiezan a identificar complicaciones.
y cuando identifican complicaciones a tiempo, se salvan los pacientes. ¿Sí? El problema no es que le dé infarto, el problema es que se olvidaron y que al otro día ustedes se fueron de parranda y que el paciente amanece muerto el otro día. Y la evolución está bien hecha. Eso le pasó a un compañero. Cuando nosotros hacíamos tour, el paciente, pues como era medio vaguito, el interno, él les dejaba haciendo la evolución a las 8 de la noche para el otro día irse de parranda. Y el paciente se muere a las 12 de la noche. Y según el informe de la evolución decía que el paciente lúcido, orientado, tranquilo, y el paciente estaba muerto hace tiempo. Eso fue de la vida real. Pero bueno, a ustedes no les va a pasar eso. Ya jóvenes, me llegaron un poco de visitas ahorita. Hagan el informe, firmen los 4. ¿A cuál nombramos de presidente? ¿Cuál fue el presidente? Yo. Ah, vos fuiste. Ya le he dicho el golpe a... ¿Cómo se llama? Al chiquito que está bravo, a Joymer, José. Presenten el informe firmado por los 4, por los 7, y los tienes guardados y al final me entregan los 4 trabajos. ¿Ok? Ahí al final de la práctica están los pasos que deben seguir para completar el informe. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, la Ana Gabriela no quieren hacer el trabajo, me comunicas, nomás no la ponen en la lista para ya ponerle 0. ¿Te parece, Ana? Ya muchachos, se salen después de unos 10 minutos. Sí, se salen después de 10 minutos. Sí se comprendió, está claro, ¿no es cierto? Eso es lo que si ustedes saben manejar esta primera parte de hidratación, saben diagnosticar y manejar adecuadamente. Para la próxima práctica viene ya la última fase de la hidratación, cuál es sodio, potasio, calcio y magnesio. Es decir, qué hacen con la hiperpotasemia, qué hacen con la hipopotasemia, cuáles son las causas de la hiper, cuáles son las causas de la hipopotasemia. ¿Sí? Ya dijeron antes, por ejemplo, el paciente no orina, no botelea potasio. El paciente está en acidosis, hiperpotasemia. Eso es lo que vamos a discutir un poquito la próxima semana. Perdón, la próxima práctica. Se salen en 10 minutos, ¿ok? Eso.
El mismo que el partido político que está en tipo de que cayó por el hospital allá y todo de la dirigente. Creo que por eso dijo que tuvo. Yo estaba viendo una zona de barreros, creo que son muy agresivos. Pero no vamos, digo que fue de una compañía y que me parece que es buena, que no es por lucro, es para mí pues ¿y qué vamos a resultar? ¿Se ponen de empresa? Estoy, bueno, no que creo, por mis amigos, que no saben, no, la cosa es que no quiere hacer. No lo quiere, entonces, si lo quería, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo está el no te dicen la pregunta, entonces todos los temas de luz y capados y todo el tipo de... Pero eso no es menos quedó bien. Yo estaba pensando que iba a quedar muy anchosa y no quedó bien. Yo dije que nadie va a bailar y una vez que me lo probé y me dio la química. Yo no sé seguridad.
dijo, cierto, que libre, o sea. Hay una revista seria, pero no hay de dónde. Saca dinero para la campaña. Es lo más sentido común que yo cuando manejo las cuentas, yo digo, ya, claro, porque si mayor dinero gasta en campaña, trabajo que yo comprobaba, y viene a mí con las explicaciones de ¿dónde carajo sacan dinero si por ahí están muriendo de hambre extranjeros y ahora uno se me trabajar desde senadores? O sea, ¿qué tienen ahorrado? ¿Algún dinero o de dónde sacan la cantidad de dinero de la publicidad? Así que viene de la guerrilleros, de la corrupción propia de ellos mismos. Yo me reía uno que estaba comentando ahí, unos tíos amigos, que entre los de están ahí del Correa, yo les digo, ¿Qué pasó? yo les digo que llego y me pongo a reír de Maduro. Una vez un ignorante idiota por todos lados, ya que explica el justificador. Y yo digo, pero si es un fuera de Bush, o sea, es un fuera de Bush que solo por la voz de Chávez llegó a la presidencia. Y para 5 minutos cambiamos de tema y empiezo a hablar luego de que es un tonto, es un idiota. Y dice, ¿cómo te pasa? Es más preparado para ser presidente porque tiene títulos y todo eso. Eso me contradice, porque con Maduro dice que no importan los títulos, y que no importa si tiene títulos, si no está preparado. Yo ahora mismo me lo voy a decir con la razón. Yo que estuve ahí mejor. Porque yo digo, de arriesgados, voy a trabajar. Porque la vaca no es una cara que se maneja acá. Y le toca tipo la estupidez que ellos no les da más que sacar. Yo miraba las entrevistas de la vaca y era como que ¿qué les parece lo que dijo a la vez? Y él podía decir, ay, yo estoy de acuerdo, pero tengo que llegar a oye, Sigma, sí. Entonces es belicoso, tú eres belicoso, yo no no, claro, pero al final desde pero o sea, lo que hablaba ahí es una analista
no fue un asesinato, decir como que yo no sé, no, eso no fue. Ya, pero estamos hablando de un asesinato profesional, por eso todavía no hay país tanto. Entonces, no, a veces no, en el momento de Portugal hicieron en el cual donde no hay cámaras. Pero, si yo no les he enviado de la población de acá, o los hermanos de acá, son caras, estamos todos datos. Y en la gente ya sabe cómo celular. No hay cámaras, pero si puede haber no. Pero igual, encontramos. Entonces, es una palabra para el rendimiento de la gente. Hay un parquecito chiquito, hay dos cantinas, y una de las cantinas me interesa solo para que los dos juegan casinos. Y el acontecimiento más importante es cuando se muere el muro. Entonces no pasa nada. Durante el día pasas pidiendo durante la tarde te vas al boli y de noche vas a ver lo que juega en casino. Y pasas pidiendo a todo mundo. El último que se levanta es que lo hace el último para que no lo quede y esa gente no está en el paso sin él. Sí, claro, ahí vamos a tener 120 años. 120. Se sacaron las revistas, las fiestas de la ciudad. ¿Cuántos años? 120 años. Sí, fue los días de su casa. Sacaron las revistas de la cultura de la ciudad. Es machista. Bueno, lo de ella es una parte. El sábado llega del mercado con mi mamá. Pero ella apenas llega, está parado ahí, ella tiene que buscarse a reclamar lo que no. Porque todos los sábados se tienen que traer a ellos, a él riñón, a él. ¿Y tienes de pollo? No, esto es muy cierto. Sí, pero cortados, todos ya listos, porque apenas llegan, se abran a esta, que vamos a ver. Pero yo era buenísimo. No más, por eso me volvieron a la casa por los kilos de negro, y ya los tres bajan de esta lana, a ver cuando llega a la casa. ¿Desde hace que no me han dado También los niños que son, ahí se la comieron con cuya, abuela. Le he dejado ir a mi mamá también en la casa. No, es así. En el medio salió un gato, una gata, gracias, una gran pequeña, que había cogido un pájaro vivo y después le llegó a la dueña. Para que el pájaro vivo, le queda de comer. Como que tienes que llevar a la justicia. Bueno, me había dicho ahí cosas un poquito. Voy a poner encima de las croquetitas. Ven, vamos. ¿Verdad? Mira, Nosotros teníamos que hacer, íbamos a votar mediodía, hora de comida. Porque antes todos los alrededores, y si he sido votar, yo a los 2 meses, llevaba a los americanos que pasaban
Claro. No, yo no. ¿Dónde compras? Por abajo, cerca de la León. Sí. No, es que me compartieron. Yo pagué. Me compartieron una caída. Ya mi amigo, ¿cómo te llamas? José María Reyes. Ya mi amigo, gracias. Ya no te voy a poner 0, te voy a poner 1 por haberme esperado todo el tiempo.